en la nube para entonces iniciar. Por favor, no me rayen la pantalla, si son tan amables. No me rayen la pantalla. Vamos a borrar esto. Que alguien se puso a... Ajá. Estamos listos ahí. Ok. Ya comenzó la grabación, así que vamos a iniciar. Les voy a iniciar, obviamente, diciendo de qué va a constar webinar. Muy bien. ¿Están viendo todos la pantalla del banner? ¿Están viendo toda la pantalla? ¿Hay alguien que está conectado con la cámara? Ok, chévere. Gracias, Mayerlin, Edgar. Qué bueno que ven la pantalla. Gracias, Maura. Gracias, Victoria. Entonces, fíjense. Lo primero que vamos a ver en este webinar es PNL, que es programación neurolingüística, ¿sí? Obviamente que va a ser muy breve, porque la programación neurolingüística para darle un webinar corto, pues es algo bien ambicioso. Después de decirle brevemente de qué se trata la PNL, vamos a hablar de que eres un emprendedor programable. Todos somos emprendedores que nos podemos programar para ser los mismos emprendedores, pero con una mejor versión para nuestro emprendimiento, ¿sí? Se nutre la programación neurolingüística. También vamos a hablar un poco de las creencias, que tenemos como emprendedores, ¿sí? Vamos a conversar sobre adaptarnos a nuestra realidad, adaptarte a tu realidad. Aquí hay un participante que dice que no escucha nada. Vamos a ponerle aquí que revise las opciones de audio. Ok. Muy bien. Ok. Una vez que veamos cómo nos podemos adaptar a nuestra realidad, vamos a ver también un poco de cómo programarnos hacia nuestros clientes, cómo programarnos para tener un mejor éxito en nuestro emprendimiento. Vamos a ver también en este webinar cómo comunicarnos eficazmente con nuestros clientes, tu comunicación emprendedora, es decir, como emprendedores, cómo comunicarnos eficazmente. No es importante, vamos a conversar sobre la mentalidad de un emprendedor. Cómo debe ser nuestra mentalidad emprendedora, ¿sí? Todos esos puntos yo voy a tratar de hablarlos en tan solo 35 minutos. Así que le tenemos que dar chola, porque además vamos a hacer unos ejercicios bien interesantes para interactuar y para que se comprenda mejor el... Obviamente que va a depender también de la interacción de todos, pero vamos a tratar de que este webinar se dé en unos 35 minutos. Muy bien. Entonces, fíjense.
voy a ir adelantando la vista de las láminas porque esto tiene un delay. Esto tiene un delay y el audio siempre es más rápido que las láminas. Vamos a comenzar el webinar con un reto. Yo te tengo un reto en este webinar el día de hoy. Vamos a adelantar la lámina. A ver, ¿están viendo la lámina del reto? Para ver cuánto está el delay. A ver, ¿alguien está viendo la pantalla del reto? Ajá, todavía no. Maura, Mayerlin. A ver, por eso quiero esperar para que vean la pantalla. Deberían estar viendo una pantalla que dice, ¿estás listo para un reto? ¿Sí? Vamos a esperar un momento. Ahora sí, gracias Edgar. Gracias Edgar. Ahora sí, buenísimo, buenísimo. Sí, porque esto tiene un delay. Entonces, a ver, ¿están listos para un reto? Y el reto es el siguiente, ¿sí? Imagina por un momento, un limón, ¿sí? Imagínate un limón. ¿Están viendo el limón? O por lo menos una imagen que dice Victoria. Imagina un limón. Al imaginarte el limón, obviamente, pártelo a la mitad. El limón es verde, el limón es amargo, ¿sí? Velo imaginando en tu mente, pártelo a la mitad. Imagina un limón verde, imagina un limón amargo, allí lo estás viendo en la lámina, ¿sí? Y una vez que te imagines ese limón partido a la mitad, que es verde y es amargo, imagina igualmente que ese limón lo lames, ¿sí? Lo estás lamiendo en este preciso instante. Y le pasas la lengua a ese limón, inclusive no solamente le pasas la lengua, sino que lo escurres en tu boca. Escurres ese limón, un limón bien jugoso, un limón de esos tan ricos que tiene nuestro país, ¿sí? Y el jugo de ese limón cae directamente en tu lengua, ¿sí? El jugo de ese limón cae directamente, el chorro de limón está cayendo directamente en tu lengua. Ahora te pregunto, escuchándome, ¿estás salivando en este momento? Tus glándulas parótidas se contrajeron, están contraídas. Respóndame por el chat a ver si están salivando. Ah, Dulce ama el limón, se le hizo agua a la boca. Gracias, Victoria, gracias, Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos Lozada, mi gran amigo y gran coach. Mayerlin, sí, ¿verdad? Ah, Maura, te produce risa, estás salivando, ¿verdad? Bueno, sentiste como si lo probaras de verdad el limón, ¿cierto? Lo sentiste en tu boca. Ah, a Susana le gusta. A Gabriela, sí, a algunos no les gusta el sabor amargo del limón. Te dio desagrado. Pero fíjate qué interesante, inclusive no solamente salivaron, sino que el inairobi, gracias Maura, no solamente salivaron, sino que hasta les produjo un sentimiento. A algunos les desagradó, a algunos les gustó porque les gusta un limón,
Y este simple ejercicio, con este simple ejercicio te quiero demostrar que para tu cerebro es lo mismo imaginar que hacer. Fíjense qué interesante, porque en eso se va a basar todo lo que vamos a hablar hoy aquí. En eso se basa principalmente la programación neurolingüística. Para tu cerebro es lo mismo imaginar que hacer. Fíjense, yo en menos de 5 minutos acabo de hacer una programación. Programé nuestras mentes, la mía y la de ustedes, para que salivaran. Y así nos podemos programar positivamente para muchas cosas como emprendedores, ¿sí? Y justamente quería iniciar con este reto porque vamos a hablar de PNL, ¿sí? Mientras se corre la lámina y ustedes la ven, les voy conversando que la programación neurolingüística tuvo su origen por allá por los años 60, con unas investigaciones de unos psiquiatras, Bandler, que vamos a verlo por allí más adelante, y Grinder, ¿sí?, que trataban de averiguar durante esos años 60 por qué determinados tratamientos de tres terapeutas en los Estados Unidos, que eran Satir, Erickson y Peirce, conseguían mayor éxito que el resto de sus colegas. Y allí ellos se dieron cuenta que esos tres terapistas, inclusive instintivamente, sin tener el conocimiento de causa, estaban programando las mentes de sus pacientes. Y de allí nace la programación neurolingüística, ¿sí? Fíjense que quiero iniciar con un pensamiento de un hombre que yo admiro mucho, que obviamente ya murió hace muchos años, que es George Bernard Shaw, que él dice: los hombres razonables se adaptan al mundo, los hombres insensatos hacen que el mundo se adapte a ellos. Por eso el progreso depende de los hombres insensatos, ¿sí? Es decir, que como emprendedores tenemos que ser insensatos para lograr el progreso del mundo y lograr nuestro propio progreso, ¿sí? Hacemos algo todos los días y no nos damos cuenta, por ejemplo, cómo agarramos el lápiz, cómo tomamos un bolígrafo, ¿sí? Y lo hacemos porque tenemos una programación para eso. Nos programaron desde nuestra infancia a cómo agarrar un lápiz, un bolígrafo, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Nos programan desde la cuna, nos programaron para abotonarnos la camisa, para amarrarnos los zapatos, para cepillarnos los dientes, para vestirnos, para bañarnos, así como la imagen, echar unos cubiertos. Y tenemos programaciones un poquito más complicadas, un poquito más elaboradas, como manejar un carro, un automóvil, una bicicleta, una moto, usar un computador, usar nuestro celular. Bueno, ya los niños vienen con esa programación incluida, ¿no? Ese chip, que ya son la generación touch, entonces ya vienen programados para usar un celular. De eso se trata la programación. Y traten, yo los invito a que traten un día de agarrar el lápiz diferente, o de amarrarse el zapato diferente a que lo hacen, o de abotonarse la camisa, o de cepillarse los dientes de una forma diferente, y verán cómo les cuesta hacerlo de forma diferente, porque nos tienen programados desde la infancia, desde hace muchos años, para hacer muchas cosas. Y de allí viene el término programación. El término neuro viene obviamente que todo comportamiento es el resultado de un proceso neurológico, y también que toda la realidad que percibimos es a través de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Lo que vemos, oímos, tocamos, gustamos, olemos, ¿sí? Y obviamente nos comunicamos a través de un lenguaje, ¿sí? Y por eso se llama programación neurolingüística, que que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal o corporal. Y aquí les voy a adelantar que el lenguaje verbal es el lenguaje
que es consciente, pero el lenguaje corporal, el no verbal, es el lenguaje que es totalmente inconsciente. Muy bien. Entonces ya, dicho brevemente de qué se trata la PNL, podemos empezar a ver unos postulados básicos que tiene la programación neurolingüística, ¿sí? Y este fondo que verán en la lámina, que es una persona fumando, tiene su sentido, y ya van a ver por qué. Primero, porque todas nuestras conductas o comportamientos, según la programación neurolingüística, siempre tienen una intención positiva. Es decir, aunque lo que hagamos esté mal hecho, ¿sí? Nuestra conciencia siempre le va a buscar una razón, ¿sí? O una intención que justifique ese acto o ese hecho, ¿sí? Aunque nos hagamos daño a nosotros mismos. Entonces, siempre nuestras conductas o comportamientos tienen una intención positiva. El que fuma, pues, piensa que lo que está haciendo, pues, tiene una intención positiva para su ser, para su beneficio, hasta para su salud, imagínense ustedes. Y lo que se está haciendo es daño. Segundo postulado es que la naturaleza del universo es el cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como seres humanos según la programación neurolingüística? Es adaptarse. Charles Darwin dijo que la especie que sobrevive no es la más fuerte, no es la más inteligente, es la que se adapta al cambio. Y allí nos incluimos nosotros en esa especie. Las personas podemos cambiar, y esto a cualquier edad y en cualquier situación. Estos paradigmas que hay de que el oro viejo no aprende a hablar, etcétera, etcétera, son simplemente esos paradigmas, son falsas creencias. Las personas podemos cambiar en cualquier estado de nuestra etapa, de nuestra vida. Y nosotros, ustedes como emprendedores, tienen todos los recursos que necesitan para cambiar. Es decir, la labor que hace un psiquiatra, por ejemplo, la labor que hace un coach ontológico cuando él te asesora, te hace un coaching, o un psiquiatra cuando te hace psicoterapia, no es darte, digamos, recursos, es que tú descubras mediante herramientas tus propios recursos que necesitas para cambiar. Y en eso se basa la PNL. Y la PNL tiene un postulado poderosísimo, que es este que aparece allí en el quinto lugar. Y es el que reza que el pensamiento individual es lo que modifica la realidad. Todo comienza con nuestros pensamientos. Todo absolutamente comienza con nuestros pensamientos, ¿sí? William me dice que se está escuchando un poco cortado. Cuéntenme ahorita en este momento cómo está el audio, ahorita en este momento cómo se está escuchando entrecortado, a ver si es una cuestión del internet de William o es general. ¿Me están escuchando bien? Gracias, Mayerlin, ¿me escucha bien? A ver. Gracias, María. Ah, María. María más me dice cómo se está escuchando. Maura, ¿se escucha bien también? Ok, bueno, entonces debe ser el internet de algunas zonas. Eric dice que escucha perfecto. Bueno, recuerden que en Venezuela, lamentablemente, Enrique dice que un poco entrecortado por momentos. Joana dice que un poco cortado. Recuerden que en Venezuela del mundo, de tal forma que, bueno, tenemos que justamente hacer lo más positivo que podamos con esta velocidad de Internet. Bueno, vamos a seguir entonces. Estos son, digamos, unos primeros postulados básicos, ¿sí? Gracias Edgar.
vamos a tratar de ir un poco más despacio para que entonces vamos a seguir viendo los postulados, postulados básicos. Un segundito, que estoy buscando la lámina para que no se pierdan la lámina. Ok. Es muy importante que sepamos, ¿sí? Es muy importante que sepamos que sean procedentes de nuestra infancia o de nuestras experiencias o de la propia acción, ¿sí? Cotidiana de nuestro entorno. Mediante esos procesos construimos modelos conscientes más o menos complejos, que es lo que veníamos hablando. Y cuando nosotros, obviamente, nosotros tenemos esa repetición de esas programaciones, se convierten en lo que se llama, empezamos a insistir en la misma orden de neurona a neurona, y eso tiene un efecto idéntico a cuando se transita una y otra vez por el mismo camino. La ruta se despeja, la ruta se hace más fácil, ¿sí? Entonces, por eso es que creamos como surcos neuronales y tenemos esos hábitos, y por eso nos era diferente o amarrarnos los zapatos de una manera distinta, ¿ok? A ver, Victoria, creo que se le cayó la conexión a Victoria, no sé si me están oyendo el resto. ¿Cómo se escucha? ¿Me están escuchando el resto? Porque Victoria dice que se le cayó la conexión. ¿Me están escuchando? ¿Se ve la lámina? Sí, Gabriela. Ok. Sí, Leonardo, gracias.
A ver, ahora sí me deben estar escuchando. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? A ver, ahora sí. María, Juan Carlos, Edgar, qué bueno porque se cayó por un momento la conexión de internet, pero ya la conexión volvió. Ya la conexión volvió. Entonces estábamos por aquí justamente hablando de que para retomar la lámina cuando se cayó la conexión, que tenemos programaciones inconscientes, ya sean procedentes de nuestra infancia, nuestras experiencias, de nuestra propia vida cotidiana, y que obedientes lo construimos, ¿sí? A través de esa programación inconsciente construimos modelos conscientes. Y la repetición consciente de estos modelos hace justamente que, por favor no me rayen la pantallita, gracias. La programación consciente hace, la repetición consciente de estos modelos hace que se conviertan en hábitos. Estábamos conversando que se crean surcos neuronales, que se crean obviamente el mismo camino de siempre de una neurona a otra, y por eso es que es tan difícil cambiar esos hábitos y esas programaciones que tenemos desde nuestra infancia, ¿sí? Entonces, fíjense, allí en la lámina van a ver un ejercicio que quiero que hagamos un momentito. Van a ver unas palabras, ¿sí? Que tienen obviamente escritas unos colores, pero yo quiero que ustedes hagan esto y digan el color y no la palabra que está escrita. Y verán cómo en un principio se les va a dificultar un poco, se les va a dificultar, ¿sí? De decir el color de la palabra y no la palabra que están diciendo. Hagan ese ejercicio, no sé si lo están viendo, si están viendo la lámina ya con las palabras de los colores, y traten de decir el color, traten de hacer este ejercicio diciendo el color de la palabra y no la palabra escrita. Y la primera vez que lo hagan, bueno, yo inclusive lo he hecho varias veces y cada vez que lo hago se me dificulta un poco decir el color en que está escrita la palabra y no tratar de leerla. Sí, gracias, Elina Nairobi. Exactamente, es muy difícil. Se hace muy difícil porque justamente nuestro hemisferio izquierdo está programado para leer, mientras que nuestro hemisferio derecho está programado para captar los colores. Entonces ahí hay un choque de programaciones, hay un choque del hemisferio izquierdo derecho, ¿ves? Y por eso es que las programaciones a veces, lo mejor para cambiar un hábito es justamente crear otro camino neuronal, otro surco, dejar esa zanja allí que ya hemos creado, esa programación, déjala a un lado, aíslala. Y es mejor crear, cuando queremos crear, gracias, Dulce, sí, es difícil decir el color y no la palabra escrita. Necesitamos entonces crear otro camino neuronal, y de eso trata la programación neurolingüística, de tratar de crear otro camino neuronal. Entonces, fíjense, vamos a ir avanzando. Estábamos viendo, obviamente, los primeros 5 postulados básicos cuando empezamos a tener problemas de Internet, de nuestras conductas o comportamientos siempre tienen una intención positiva, de que la naturaleza del universo es las podemos cambiar, y de que nosotros, tú como emprendedor, tienes todos los recursos que necesitas para hacerlo, para cambiar, y todo comienza con nuestro estado interno y nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es lo que modifica y va a modificar nuestra propia realidad como emprendedores.
Los otros postulados básicos que son muy importantes de la programación neurolingüística tienen que ver con nuestros sistemas de comunicación. Tienen que ver con que nosotros tenemos dos niveles simultáneos de comunicación. Una comunicación que es la comunicación consciente, nuestra parte consciente, ¿sí? Es limitada. Nuestra parte consciente es limitada. Al parecer, es capaz de seguir un máximo de 7 más menos 2 elementos de información a la vez. Es decir, entre 5 y 9 elementos simultáneos puede manejar nuestra parte consciente. Aquí las mujeres nos llevan a nosotros una morena a los hombres, porque ellas son más multitasking que nosotros. Es decir, pueden hacer más cosas a la vez que nosotros. Pero aún siendo tú emprendedora, mujer, tienes que tener claro que tu parte consciente es limitada, porque no puede manejar más allá de 9 cosas a la vez. Esta cifra establecida intuitivamente por George Miller en 1956 ha sido recientemente confirmada por expertos neurólogos. En cambio, la capacidad inconsciente, ¿sí? La capacidad inconsciente nuestra, tuya, es ilimitada. ¿Sí? Por el contrario a la capacidad consciente, tu capacidad inconsciente es ilimitada. Entonces, a diario, tu capacidad inconsciente maneja miles de procesos complejos, muchísimos procesos complejos. Hablas un idioma, manejas un carro, o montas bicicleta o caballo, controlas procesos corporales, o sea, manejas inconscientemente muchas cosas. Caminas, cantas, haces gestos, te comunicas, complejos que maneja tu inconsciente ilimitadamente, jamás los olvidas una vez que los aprendes. Y el inconsciente es sin duda el que utilizamos con más frecuencia. La buena noticia es que podemos confiar en el inconsciente, porque nuestro cerebro inconsciente no nos miente. Nuestro cerebro inconsciente es totalmente sincero. Y de aquí parte justamente las primeras premisas de la programación neurolingüística, que dice, no existe el fracaso para la programación neurolingüística. Solo existen resultados no deseados que pueden mejorarse. Todas son experiencias. Para la programación neurolingüística no hay buenas ni malas experiencias. Todas son experiencias. Todo nos deja un aprendizaje, ¿sí? Y para la programación neurolingüística hay otra premisa muy válida, que sirve tanto como emprendedores como para nosotros, pues no podemos hacer las mismas cosas. Eso lo dijo Sigmund Freud para la locura. A mí me gusta adaptarlo para el concepto de estupidez. Para mí, el concepto de Sigmund Freud de locura, yo lo traslado y digo que la estupidez es esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. No puedes tener resultados diferentes, sino para Sigmund Freud era la locura, ¿sí? Entonces debemos ponernos creativos y hacer nuevas cosas para obtener resultados diferentes. Muy bien. Entonces ahora, una vez visto estos postulados básicos, quiero hablarles un poquito de las creencias. Esto es muy interesante porque a enfocarnos, a programarnos, ¿sí? Para vencer un poco nuestras creencias. ¿Qué son las creencias? ¿Qué creencias tenemos como emprendedores? Bueno, nuestras creencias como emprendedores son ideas que suponemos ciertas y sobre las cuales basamos nuestras vidas. Son ideas que suponemos ciertas y sobre las cuales basamos nuestras vidas. Junto con los valores, ¿qué son los valores? Son creencias personales, importantes de nuestra identidad, de nuestras formas de ser, ¿sí? Son las ideas que tenemos acerca de cómo somos, cómo es la gente, cómo son las cosas, cómo funciona nuestra vida. En fin, las creencias rigen tu cerebro, condicionan tu comportamiento, ¿sí?
explica por qué hacen las cosas. No se basan necesariamente, les falta la lógica y ni siquiera intentan coincidir con la realidad. Les quiero leer para que vean lo que son las creencias, una experiencia que tuvo Abraham Maslow, ¿sí? El famoso psicólogo Abraham Maslow, experto en motivación, actuaba como psicoterapeuta con un paciente que estaba convencido de ser un cadáver. El paciente estaba convencido de que él era un cadáver. Naturalmente, todos los razonamientos que van al cerebro cognitivo se estrellaban ante su firme convencimiento en su cerebro emocional de cuál era su estado. De repente, Abraham Maslow tuvo una idea, y le preguntó al paciente, ¿los cadáveres sangran? Le preguntó, empecinado a su paciente. El paciente le respondió, ¡qué tontería! Todo el mundo sabe que un cadáver no puede sangrar. Esa fue su respuesta. Entonces, Abraham Maslow, que se había provisto a escondida de un alfiler, le pinchó de repente la yema del pulgar al paciente. Y el paciente, viendo el dedo sangrar, dice, ¿lo ves? Gritó. Pues ahora resulta que los cadáveres sí sangran. Entonces, imagínense ustedes, eso nos hace entender que una creencia que tú tienes siempre se las va a arreglar para llevar la razón. Una creencia que tú tienes siempre se las va a arreglar para llevar la razón. Las creencias son filtros de nuestra concepción del mundo. Aceptamos solo lo que encaja con las creencias establecidas. Y las fuentes más frecuentes son los entornos familiares en los que hemos nacido y vivido, especialmente en la niñez, ¿sí? Inclusive, las creencias son tan fuertes que es incansable como divertida la lista de descalificaciones establecidas por los máximos expertos en cada momento histórico sobre un descubrimiento o una invención hoy muy bien conocida. Les voy a leer algunos ejemplos. Por ejemplo, sobre la bombilla eléctrica de Edison, de Thomas Alva Edison. Sir William Preece, antiguo ingeniero jefe de la oficina de correos de Inglaterra, afirmó que la lámpara de Edison, circuito paralelo, era una idea completamente imbécil. El profesor Henry Morton, afirmó, en nombre de la ciencia, los experimentos de Edison son un fraude al público. Imagínense usted. Sobre el tren, por ejemplo, escuchen esto, las autoridades médicas señalaron que velocidades de 24 kilómetros por hora dañarían el cerebro de los pasajeros y harían malparir a las vacas que pastaran en las proximidades de la vía. Imagínense, y un tren, ahora los trenes viajan hasta más de 400 kilómetros por hora. ¿Sí? Sobre el teléfono, dijeron expertos, ¿a quién se le va a ocurrir empezar a tender cables entre su casa y la de los vecinos para poder hablar con ellos? Sobre el avión, la revista Scientific American, los diarios de New York Times y de New York Herald, el ejército de los Estados Unidos, el profesor de matemática y astronomía Sigmund Newcomb de la Universidad Johns Hopkins y muchos otros científicos americanos hicieron mofa, ridiculizaron y denigraron a los hermanos Wright, afirmando que era imposible científicamente que una máquina volara. Bueno, y así podemos seguir diciendo ejemplos de que justamente nuestras creencias muchas veces no nos dejan inclusive aceptar nuevas ideas. Somos enterradores como seres humanos de nuevas ideas por principalmente nuestras creencias y nuestros valores. Y eso es una de las cosas que la programación neurolingüística nos invita a empezar a cuestionar y a tratar de cambiar nuestras propias creencias y nuestros propios, obviamente, sin perjudicar nuestro estado actual y nuestra personalidad y sin hacerle daño a los demás, pero sí creencias que pueden ser limitantes. Fíjense que Anton Chekhov decía, el hombre es lo que cree. Y fíjense que les dije creencias limitantes porque existen dos tipos de creencias, ¿sí? Para la programación neurolingüística, ¿sí? Nosotros podemos tener creencias facilitadoras, o sea, la consigo, o cuando digo soy muy bueno en lo mío,
o cuando digo sí se puede, esas creencias potenciadoras o facilitadoras, ¿sí? Son las que nos dicen que no existen fracasos, que solo hay resultados. Es resiliencia pura y dura. Es la que nos dice que un error es una oportunidad porque es información. Es la que nos convence de que si creo que puedo, podré. Nosotros como emprendedores o cuando estamos ante un emprendedor, nuestras creencias facilitadoras, debemos reforzar nuestras creencias potenciadoras. Y debemos identificar muy bien y tratar de contrarrestar los otros tipos de creencias, que son las creencias limitantes o limitadoras. Por ejemplo, esas que tanto se repite uno y muchas mujeres también. Jamás adelgazaré. Tengo muy mal oído para los idiomas. Soy un desastre para esto. Tengo mala memoria para aquello, ¿sí? Esas son creencias limitantes o limitadoras. Y hay de tres tipos. Las creencias limitantes se nos pueden presentar de tres tipos. Del tipo inalcanzable, porque pensamos que está fuera de nuestras posibilidades o capacidad, o perdón, sí, de nuestras posibilidades. Del tipo dificilísimo, porque pensamos que no tenemos capacidad para alcanzarla. O de tipo inmerecido, estas son las más peligrosas, pues son las más inconscientes, ¿sí? Porque creemos que no merecemos tener algo, o que no merecemos hacer algo, o que no merecemos el éxito. La mayoría de los miedos que tenemos como emprendedores al éxito es principalmente por este tipo de creencias limitadoras que no hemos identificado todavía, que no nos merecemos el éxito. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la programación neurolingüística cuando se habla de las creencias. Aquí le voy a poner una frase, y fíjense qué interesante, una frase que muchos la he escuchado de muchos compañeros y clientes, ¿sí? Esta frase, que es una creencia limitante, que dice, yo no puedo hacer presentaciones en público. Fíjense qué interesante, porque dependiendo en una misma frase, ¿sí? Puede repercutir según la insistencia en una u otra palabra en diferentes niveles neurológicos. Porque yo es una creencia limitante de identidad. Es decir, yo no puedo, los demás sí. Yo no puedo. Es una creencia limitante de identidad. No puedo hacer, es que yo sí puedo hacer otras cosas, pero no puedo hacer esta. Entonces es una creencia limitante de capacidad. Yo no puedo hacer presentaciones, porque yo sí puedo hacer, quizás, no sé, a lo mejor puedo hacer presentaciones online, pero no presentaciones en público. Entonces es una creencia limitante de conducta. Y en público es una creencia limitante del entorno. Entonces hay que ver en esa frase dónde está nuestra principal creencia limitante, si es en identidad, si es en capacidad, en conducta y entorno, para empezar a trabajarla. Es muy importante para la PNL identificar la creencia limitante que podemos tener como emprendedores o en un emprendimiento para empezar a trabajarla y contrarrestarla y convertirla en una creencia potenciadora, en una creencia facilitadora. Muy bien. A ver, que les tengo allí una lámina. Yo sé que demora un poquito en verse, pero hay allí una visión satelital de nuestro planeta Tierra. A lo mejor se le hace difícil, en primer lugar, identificar qué es lo que se está viendo allí en un satélite de Google, ¿sí? A ver quién me escribe en el chat qué se está viendo allí en la lámina en este momento. A ver. Gracias, Maura. Gracias, Dulce. Efectivamente, lo pudieron identificar. Pero quizás no se le hizo... bueno, fíjate, Edgar fue más allá y dice que es el mapa. Qué interesante, Edgar, porque este no es el mapa de Venezuela. Este es el territorio que se ve realista. Es la realidad de nuestro país. Fíjense que nuestro país allí no tiene fronteras, no tiene divisiones,
no se le ven estados. Entonces quizás no fue tan fácil identificarlo así yo le hubiese puesto esto. Susana y Victoria, gracias por decirme que era Venezuela también. Pero si yo le hubiese puesto esto al principio, por ejemplo, Edgar, ahí sí, enseguida, me hubiesen dicho, ah, mira, bueno, ¿quién no se va a saber eso? ¿Tú eres gafo? ¿Qué te pasa? Ese es el mapa de Venezuela. A veces se nos hacen fáciles las cosas y para nuestro cerebro, para que se le haga fácil, porque tenemos cerebros perezosos, quiero decirles esto, la programación neurolingüística, ¿sí?, y la neurociencia conceptualizan que nosotros tenemos cerebros perezosos. Y como tenemos cerebros perezosos, por eso utilizamos nada más el 10% de nuestra capacidad cerebral, pues nos creamos mapas para que las cosas se nos hagan fáciles, ¿sí? Ahora, el mapa tuyo no es el territorio. Fíjate qué interesante. Este mapa de Venezuela, nosotros no nos pintamos así bonitos para que se nos haga fácil, pero no es el territorio que veíamos antes, es muy diferente. Así se nos hace más fácil. Y así creamos nosotros mapas de muchas cosas, ¿sí? Los mapas mentales son modelos, son metáforas diseñadas para ayudarnos a navegar por la realidad. El mundo es tan variado y rico que para manejarnos en él tenemos que simplificarlo y construir mapas. El mundo que percibimos no es el mundo real, es un mapa totalmente subjetivo hecho por nuestra neurología a partir de recoger todo aquello que nos parece interesante, útil para nuestros propósitos. Entonces tenemos un mapa, por ejemplo, para una ciudad, tenemos un mapa, por ejemplo, para una persona, tenemos un mapa para una empresa, tenemos un mapa de un hecho histórico, ¿sí? La parte que percibimos es filtrada por nuestra experiencia, tu lenguaje, por tu interés, y es lo que forma tu modelo del mundo. Entonces, como dice allí, tu realidad no es la realidad, es tu realidad. Y es lo que tú interpretas de un hecho de la realidad, de acuerdo a tu propia visión, creencias y filtros mentales. Las personas, nosotros también como emprendedores, construimos nuestra propia realidad de acuerdo a nuestros estados internos. Lo normal es que nuestro mapa de algo no se asemeje al del otro, pero ¿qué nos pasa como emprendedores? Nos empeñamos en que los demás coincidan con nuestros mapas también, con nuestros mapas mentales. En vez de averiguar cómo es el mapa del otro, del cliente, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué se diferencia de nuestro mapa? La única posibilidad, fíjense qué interesante, tú como emprendedor, la única posibilidad que tienes de entenderte con tu cliente es que tu mapa de aquello que contemples sea congruente con el del cliente, o que ambos se parezcan lo bastante. Esto puede ser fácil si las diferencias son limitadas, o francamente difícil si te afectan tus creencias o tus valores. Y como dice allí, las personas construimos nuestra propia realidad de acuerdo a nuestros estados internos. Y vamos a definir brevemente qué son estados internos, porque esto es muy importante para la programación neurolingüística. Los estados internos son disparadores de nuestro estado de ánimo. Son las sensaciones, imágenes, sonidos que experimentamos ante cada situación. Estos estados internos generan un cierto estado de ánimo que a su vez disparan tus emociones y tus emociones generan comportamientos o una conducta en una situación determinada. Entonces, fíjense, vamos a adelantar una laminita y después me voy para atrás, porque estamos hablando de los estados internos. ¿Qué es un estado interno entonces? Que es lo que está aquí en esta lámina. Todos los procesos de pensamiento de una persona en un momento y contexto dado y que determinan directamente ¿qué? ¿Qué van a determinar directamente la suma de esos procesos? Bueno, van a determinar, obviamente, tu conducta corporal, tu fisiología, tus sentimientos, tus emociones, ¿sí? Tu lenguaje corporal,
estado de ánimo. Entonces, fíjense lo que nos dice la programación neurolingüística. Dice que para reducir la brecha que puede haber entre el mapa y el territorio, ¿sí?, debemos utilizar una herramienta que se llama el metamodelo del lenguaje, ¿sí? ¿Y qué es el metamodelo del lenguaje? Que lo están viendo allí en la lámina. Bueno, no es más ni menos que un conjunto de preguntas que te van a permitir a ti, a partir de las palabras de tu interlocutor, conocer en mayor detalle el mapa mental de tu cliente, ¿sí? Porque muchas veces, comunicándonos con nuestros clientes, lo que vemos es muy superficial, ¿sí? Y el metamodelo, entonces, tiene como objetivo aclarar significados, identificar y superar limitaciones, ¿sí? El metamodelo es lo que te va a conducir a ir más allá del modelo del lenguaje superficial de tus clientes, ¿sí? Entonces es un conjunto de preguntas, como ves allí, para ir de la estructura superficial del cliente a su estructura profunda y conocer más específicamente su mapa mental, para poder hacer, después vamos a ver cómo concluimos que esto nos va a ayudar para hacer lo que se llama el acompasamiento, el rapport y el mimetismo comportamental. Entonces muchas veces nos comunicamos con nuestros clientes y nuestros clientes, por ejemplo, nos dicen, no, vale, pero es que yo nunca, no, vale, pero es que yo siempre, ¿sí? Empieza a generalizar. Entonces debemos hacer preguntas para llegar a la profundidad. Si ese nunca es de verdad nunca, si ese siempre es de verdad siempre, o si ese todos es de verdad todos, ¿sí? Y siempre hacer preguntas de valores de juicio. Si dice que está bien, bueno, ¿en qué está bien? Si dice que es importante, bueno, ¿en qué es importante? ¿Sí? Y las suposiciones e hipótesis, ¿sí?, hay que confirmarlas. ¿En qué se basa? ¿En qué te basas para afirmar esto? ¿Cómo lo sabes? ¿Sí? ¿Quién, qué, cómo, dónde, cuánto y cuándo? Son preguntas. ¿Qué pasaría si? ¿Qué te lo impide? Son preguntas que la programación neurolingüística nos invita a hacer para acercar más allá el mapa nuestro al territorio, que es la realidad, y hacer. Uno de los descubridores de PNL, Richard Bandler, que es lo que estamos viendo en esta lámina, él define un problema como la distancia que hay entre el estado actual y el estado deseado, ¿sí? Bandler define el problema como la distancia que existe entre el estado actual y el estado deseado. Fíjense, la PNL no se enfoca en el problema en sí, no se enfoca en un problema en sí, sino en el resultado que tú deseas tener. La PNL no se enfoca en solucionar problemas, sino en obtener los resultados deseados. No se centra en el pasado, sino en lo que se quiere lograr, es decir, en el futuro. En eso se basa la programación neurolingüística, ¿sí? Y como lo ven allí en el triángulo, pues es pasar de un estado actual que puede ser limitante, ¿sí?, o que puede ser a través de una creencia limitante, hacia un estado deseado, que es una creencia facilitadora o una creencia potenciadora. Muy bien. Entonces, fíjense, una vez comprendidos estos, ¿para qué nos sirve la PNL de cara al cliente? ¿Para qué nos puede servir entendido estos postulados básicos y estas premisas que nos hace entender la PNL? ¿Para qué nos puede servir? Te sirve para hacer posible que organices el mensaje más adecuado al objetivo que deseas alcanzar. En segundo lugar, ¿sí?, la PNL mejora tu comunicación, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de cómo te comunicas con tu cliente y cómo te puedes comunicar eficazmente. Estableces una comunicación no verbal eficaz, ¿sí? La PNL, te sirve también la PNL para detectar el impacto que estás teniendo con tus mensajes, con tus comunicaciones, bien sea servicio profesional, asesoría, producto,
empresa, organización, marca personal, lo que estás intentando vender, cómo está impactando. Comprender mejor la resistencia al cambio, la resistencia ante esa venta personal o venta de producto o servicio o de marca, en fin. Y la PNL te sirve para mejorar la calidad de la información que emites. Con la PNL mejoras ostensiblemente la calidad de la información que emites, ¿sí? Fíjense que Albert Mehrabian era un psicólogo armenio, ¿sí? Y Albert Mehrabian hizo una investigación muy interesante sobre la contribución del gesto, de la voz y de la palabra en la comunicación de actitudes, ¿sí? Y fíjense que concluyó que en la comunicación de actitudes, el gesto y el tono de voz, ¿sí? Imagínense, son más del 90% en la comunicación. Y que solo la palabra toma parte en el 7%, ¿sí? Y el gesto y el tono de voz viene del inconsciente, viene de nuestra comunicación o nuestra lingüística no verbal o corporal. En cambio, la palabra viene del consciente, es del cerebro pensante, ¿sí? Entonces, dificulta en captar la violencia de una discusión, aunque se produzca un idioma que desconoces. Asimismo, un bebé o un animal doméstico perciben el afecto que reciben de su amo, o la actitud amistosa o no comprendan las palabras. Es más, palabras aparentemente amables pierden su significado si el tono de voz o el gesto no las acompañan o parecen desmentirlas. La palabra es la parte que más fácilmente se falsea de la comunicación. Por lo tanto, la palabra es lo menos fiable que hay, porque viene del consciente, del cerebro pensante, y el cerebro pensante es el único cerebro que miente. En cambio, nuestro cerebro inconsciente, que es nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro límbico, es el cerebro que es sincero, que no miente, porque viene del inconsciente. Y Ray Birdwhistell, un antropólogo americano, ¿sí? Él concluyó y constató que 2 de las terceras partes de la comunicación no se verbalizan, ¿sí? 2 de las terceras partes no se verbalizan. Por eso es que un buen comunicador, un emprendedor exitoso, es un buen comunicador. Y un buen comunicador habla poco, escucha mucho, pregunta más y observa todo, ¿sí? Hay que respetar esa relación que nos dieron. Tenemos 2 oídos y una boca. Es decir, que por lógica deberíamos al menos escuchar el doble, y eso no lo practicamos. Pero un emprendedor exitoso tiene que ser un excelente comunicador. Y para ser un excelente comunicador tenemos que hablar poco, escuchar mucho, preguntar más y observar todo. La mayor parte de nuestra comunicación es inconsciente y es la parte más cierta, porque el cerebro inconsciente no sabe mentir. Y en el cara a cara, el componente no verbal, según este antropólogo americano, Ray Birdwhistell, dice que el componente no verbal en el cara a cara es superior al 65%. O sea que sigue teniendo mucho más importancia la lingüística no verbal que la verbal en el ámbito de comunicarnos. Ahora, cuando nosotros nos vamos a comunicar, ¿sí?, según la programación neurolingüística, debemos entender que existen 3 modos de percibir la realidad a través de los sentidos. Es decir, nosotros captamos la realidad por nuestros 5 sentidos. Pero solo existen 3 modos de percibir la realidad a través de nuestros sentidos, porque a pesar de que tenemos 5 sentidos, a pesar de que captamos la realidad con 5 sentidos, ¿sí?, siempre va a haber un sentido predominante.
¿sí? Entonces, hay personas que tanto en su expresión como en lo que reciben del otro, tienen especial cuidado en decodificar lo que ven. Esas son las personas que llamamos visuales. Otras en lo que oyen o escuchan, y otras en el conjunto sensorial de la totalidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, es importante para la PNL, especialmente en el campo de la enseñanza y de la transmisión de instrucciones, detectar qué tipo de perfil comunicativo pertenece a tu cliente, de manera que tú lo puedas abordar en los aspectos que más le lleguen. Porque así como tú puedes ser visual, auditivo o sinestésico, dependiendo de los tres modelos, porque obviamente el que habla de colores, imágenes, y puedes recordar una situación viéndola, esas personas dicen, yo tengo memoria fotográfica, son personas visuales. Generalmente, y son generalizaciones, los hombres somos más visuales y las mujeres más auditivas, ¿sí? La persona que es auditiva percibe el mundo a través de las palabras, los sonidos, la narración y la descripción hablada o escrita. Y las personas que son sinestésicas tienen una mixtura, una mezcla del canal de las sensaciones corporales, como el táctil, el de percepción a través del movimiento, los sabores, los olores, la emoción, en fin. Entonces, aquí lo importante es que tú detectes, ¿sí? Tu cliente. Tu cliente es visual, tu cliente es auditivo, tu cliente es sinestésico, para ver cómo te vas a comunicar eficazmente con él. Y tú también te tienes que detectar quién eres tú. Vamos a hacer un ejercicio para ver si yo te ayudo a detectar si tú eres más visual, si tú eres más auditivo y si tú eres más sinestésico. Yo le voy a leer un cuentico rápido y después ustedes me van a contestar. Fíjense bien, presten atención y ojalá se escuche el audio completo, ¿sí? Había una vez una garza rosada que siempre volaba sobre el mar rojo en el gran cielo azul. Todos los días se encontraba con 5 pelícanos buchones. Al verlos, se orinaba de la emoción. Los pelícanos, a su vez, comían 3 especies distintas de peces, como lo eran loros azules, bagres blancos y carites plateados, siendo que los loros les parecían más deliciosos y además no les producían esos ruidosos y malolientes eructos. Loros azules, pelícanos ruidosos y la garza enamorada convivían en un hermoso ecosistema lleno de armonía y naturaleza viva que complementaba el bello paisaje marino. ¿Sí? Entonces mi pregunta para este pequeño relato, pequeño y rápido relato es, ¿qué recuerdan de este pequeño relato que les acabo de leer? Dulce dice que habla mucho y Carmen dice que habla tanto también. A ver, ¿qué recuerdan de ese pequeño relato? ¿Quién me escribe en el chat qué recuerda? Garza rosada, loros azules, fíjense, Ana, por ahí ya me estás vendiendo que eres muy visual. Mar rojo, dulce. Los colores, los animales, lo del loro que dijiste. Ana se ríe. A ver, mar rojo, el Inairobí, loros, pelícanos, los colores, lo del loro, sí. Gracias, Carmen, gracias, Elinaura. Susana, que se orinaba de Susana es sinestésica. Definitivamente, Susana, eres sinestésica. ¿Te acordaste que se orinaba de la emoción? Principalmente debe ser sinestésica. Fíjense que aquí mira, Enrique puede ser que también era entre visual y sinestésico, porque que la garza era rosada y que se orinaba de la risa. No era de la risa, era de la emoción, Enrique, pero eso es válido. William, gracias por tu respuesta. María, eres muy visual porque te acordaste del pez azul, que son los loros. Fíjense, aquí los que son visuales generalmente, bueno, obviamente que por un ejercicio no nos vamos a tipificar ni a etiquetar, pero sí podemos empezar a ver si somos más visuales. Los auditivos recuerdan lo de los eructos y lo que eran muy ruidosos y los sonidos. Los sinestésicos se acuerdan de la emoción de la garza enamorada, ¿sí? Que se orinaba por la emoción.
Y fíjense que aquí en este chat, por lo menos, al parecer hay más personas que son visuales, ¿no? Pero lo interesante de esto es de verdad que ustedes no solamente se identifiquen, sino que puedan identificar a sus clientes, que puedan identificar a sus clientes para que se comuniquen eficazmente. Y aquí, por ejemplo, entonces, la PNL dice que sea como sea, los estímulos llegan a todos nuestros sentidos. Pero parece que llegan conscientemente, solo son percibidos predominantemente por uno de esos 5 sentidos. Si el que predomina es el visual, pues seremos visuales. Si el que predomina es la audición, pues seremos auditivos o auditivas. Y si el que predomina es una mezcla de varios sentidos, pues seremos sinestésicos. Y aquí lo interesante, obviamente, es qué respuesta le vas a dar tú a tus clientes. Que tú tienes que identificar. Si logras identificarlo, ¿sí? Va a ser fabuloso, porque con un tipo de representación de sentido del cliente, pues se puede comunicar eficazmente. Si tu cliente es visual, por ejemplo, tú usas estas frases que dice, déjame ver qué puedo hacer. ¿Ves lo que quiero decir? Para mí está perfectamente claro. Si pudieras mostrarte cómo es. Mi punto de vista es, esas son frases que va a ser como música. Bueno, en este caso no música porque no son auditivos sino visuales, pero va a ser muy apropiado para conversar con un visual. Lo que sí va a ser música para los oídos es si la persona es auditiva. Y entonces le dice esta frase, me suena exactamente igual, te escucho perfectamente. Eso se oye bien. Dime lo que me quieras decir. No me estás escuchando. Esas son frases que son muy eficaces, muy productivas con personas auditivas. En cambio, si la persona es sinestésico que visual, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo esta frase. Cuando alguien me habla así, se conecta conmigo enseguida. Siento que todo cambiará. Siento deseos de hacerlo. Estoy impactado. Entiendo que te sientas así. Animémonos, ¿sí? Fíjense, entonces aquí lo interesante es podernos eficazmente, poder comunicarnos eficazmente con nuestros clientes. Una vez que entendamos qué representación sensorial tengo yo dominante, si yo soy visual, auditivo, sinestésico, y qué representación sensorial tiene mi interlocutor o mi cliente. Porque así yo hago una sintonía, lo que dicen los pavos ahorita, un tuning, para ver con qué frases yo le voy a hablar a mis clientes y así me conecto. Ah, Carmen dice que es sinestésica. Bueno, fíjate, Carmen. Muy bien. Entonces, tú tienes que identificar, tú obviamente te debes llevar muy bien con tus clientes sinestésicos. Victoria también dice que es sinestésica. Seguramente se van a llevar muy bien con clientes sinestésicos, pero tienen que identificarlos a sus clientes. Porque si son sinestésicos, perfecto, porque esas son frases que tú seguro, perdón, estarás diciendo en el día a día. En cambio, si tu cliente es visual, pues ya no puedes usar estas frases sinestésicas, sino que tienes que usar frases y palabras para visuales. Y si es auditivo, frases y palabras para auditivos. Bueno, una vez visto esto, entonces vamos a pasar a ver, obviamente, que cuando tú te comunicas con tu cliente, siempre va a haber, como en todo proceso de comunicación, pues obviamente va a haber un mensaje, va a haber un canal, va a haber un emisor, va a haber, que nos enseñaron inclusive desde primaria y en secundaria también. Pero va a haber un espacio de que tu cliente va a aceptar o no el mensaje. Porque entre lo que tú dices, lo que él escucha, lo que el cliente entiende y lo que va a hacer con tu mensaje, hay mucho recorrido, hay mucho espacio allí. Y entonces justamente, usando todas estas herramientas del metamodelo del lenguaje, de la comunicación sensorial, de tener claras tus creencias y tus mapas mentales y averiguarlas de tu cliente, es lo que el PNL dice que tú tienes que entrar en sintonía sensorial con el lenguaje verbal y no verbal, que es el más importante con tu cliente. Es lo que el PNL llama el mimetismo comportamental.
Fíjense que eso inclusive se usa mucho en medicina, en la relación médico-paciente, y también obviamente en la relación de un psiquiatra con su paciente y de un coach con su cliente, ¿sí? Cuando las personas se gustan, se parecen, y cuando se parecen, se gustan. Eso se llama rapport o acompasamiento, ¿sí? Y eso es una herramienta poderosísima para el emprendimiento. Ajá. Cuando tú haces rapport con tu cliente, ya te voy a contestar, Susana, cuando tú haces rapport con tu cliente o acompasamiento y haces mimetismo comportamental, tú vas a conectar eficazmente con tu cliente. A ver, Susana dice, ¿cómo poder detectar cuando hay un grupo de clientes al mismo tiempo con diferentes percepciones? Ejemplo, una clase grupal. Sí, sí, Susana, tienes mucha razón. Por eso es que el primer consejo que te puedo dar es que trates, quizás cuando tengas que hacer una venta de un cliente donde hay varias personas, ¿sí? Trates de hacer generalizaciones, pero obviamente no te vas a poder conectar uno a uno con ellos. No, no vas a poder hacerlo. O sea, si hay más mujeres que hombres, trata de ser más auditivas, obviamente, y de hablar 3 veces más. Bueno, si tú eres mujer, no te va a costar nada. Si fueses hombre y hay más mujeres en la sala, pues tienes que hablar 3 veces más de lo que uno habla. Porque ustedes ya está demostrado científicamente que en promedio emiten 18.000 palabras. Nosotros no llegamos ni a 5.000. Entonces, si usted es mujer y va a hablar con la mayoría de hombres, tiene que hablar 3 veces menos. Y si usted es hombre y va a hablar con las mujeres, tiene que hablar 3 veces más. Entonces, no vas a poder conectar sensorialmente ni hacer el metamodelo del lenguaje porque eso se hace one to one, uno a uno. Es decir, en ventas grupales tenemos que generalizar lamentablemente y por eso no son tan eficaces las ventas grupales. Fíjate que muchas veces yo hago presentaciones ante clientes, ante un staff gerencial, pero cuando yo quiero cerrar el negocio, cuando yo quiero de verdad cerrar mi venta, yo voy uno a uno después. ¿Sí? Este es el consejo que te puedo dar. Ve uno a uno después, Susana, porque es muy difícil hacerlo grupal. Ana dice, cada quien tiene un tipo de percepción y se pueden aplicar los 3 tipos y así llegas a todo. Bueno, no, tú sabes, Ana, que todos queremos ser individualizados. Es decir, que nos debemos adaptar, ¿sí? Porque si aplicas los 3 tipos de sensoriales, pues no es fácil hacerlo, porque son mensajes diferentes. Es mensaje diferente y quizás nos podemos volver un arroz con mango, ¿sí? Lo ideal es que generalices allí y después vayas en el uno a uno haciendo el metamodelo del lenguaje y la conexión, el rapport y el mimetismo comportamental sensorial. ¿Ok? Sí, el instinto te conecta, exacto, Dulce. Tu inconsciente no te engaña, nuestro inconsciente no nos engaña de verdad. Entonces, gracias por sus preguntas y por sus dudas. Vamos a proseguir porque ya esto, bueno, ya tenemos que ir dándole chola porque ya llevo más de 1 hora. A ver, bueno, la interacción ha sido muy rica también. Entonces, ¿qué es lo otro que nos enseña la programación neurolingüística y es muy importante a nosotros como emprendedores? Es esto que se llama ser auténtico y serio, ¿sí? Carmen dice, yo pienso que las herramientas son básicas para un grupo, proyecciones, video y tus gestos. Sí, exacto, Carmen, allí tienes que generalizar. Allí tienes que generalizar. Pero después en el one-to-one, en el uno a uno, sí puedes entonces hacer rapport y mimetismo comportamental. Fíjense, lo esencial de un proceso comunicativo es lo que la PNL denomina ser auténticos y serios para ser eficaces. Como emprendedores tenemos que ser auténticos y serios. ¿De qué se trata ser auténtico y serio? En primer lugar, que tu discurso verbal y no verbal sea congruente, porque los mensajes no solo se oyen, los mensajes se ven y se observan, ¿sí? Y se observan. Y la gente cuando observa incongruencias en un mensaje pierde credibilidad inmediatamente contigo. Si tu mensaje no es congruente entre tu discurso verbal y corporal o no verbal, el cliente se desconecta contigo. El cliente se desconecta, ¿sí? Entonces, tienes que ser auténtico y serio. Y ojo, tienes que caminar tu discurso. Eso es lo que los gringos llaman walk to talk. Es decir, camina tu discurso. ¿Qué quiero decirles con esto? Que lo que ustedes digan quiénes son, ¿sí? No sea una sobreventa, una sobreestimación,
que en realidad sean ustedes mismos, sean auténticos, y que no estés diciendo cosas que no vas a hacer. La peor frase para la programación neurolingüística, y esto que les sirva a los que son padres, porque la usamos mucho con nuestros hijos, es: haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Bueno, eso es el pecado más mortal que puedes tú cometer para la programación neurolingüística. Porque justamente el aprendizaje, el liderazgo, se modela y se influencia justamente por tus hechos, por tus conductas y tus comportamientos, ¿sí? Cómo tú influencias a alguien, cómo tú influencias a tus clientes como emprendedores a través del modelaje, de tus hechos, de cómo son tus conductas y tus comportamientos. Eso para la PNL también es ser auténtico y serio, no lo olviden, es muy importante que seas. Y ya para ir finalizando, ¿para qué sirve la PNL entonces? ¿Para qué nos puede servir? Bueno, aumenta de manera notable clientes, ¿sí? Desarrolla tu crecimiento como emprendedor, te permite convertirte en quien deseas. Fíjense qué interesante. La PNL te permite convertirte en quien deseas y quieres ser, te reduce el estrés, que es muy importante en estos tiempos, y también la PNL te ayuda a negociar conflictos de manera positiva. Para todo eso, te puede servir la PNL como emprendedor. Fíjense qué importante entonces herramienta, que empiecen a usar una frase que reza: la peor ignorancia es saberlo pero no aplicar. Yo he conocido gente experta en PNL, pero lamentablemente son los peores ignorantes porque no lo aplican. Tienen todo el conocimiento, tienen toda la sabiduría y la sapiencia de la programación neurolingüística, pero no la aplican. Para todo esto te puede servir la PNL como emprendedor. ¿Y cómo desarrollar una mentalidad emprendedora según la PNL? De ese gran científico, ¿sí? Que nos enseñó a tener, Albert Einstein nos enseñó a tener mentalidad científica. ¿Y qué es tener mentalidad científica que te va a servir como mentalidad emprendedora? Es que pienses siempre que hay algo más, ¿sí? Que te hagas esta pregunta: ¿qué hay allí que yo puedo descubrir, que me puede servir? A mí me está funcionando mucho un mantra que vengo trabajando ya hace tiempo, que tiene tres frases, ¿sí? La primera es: todo me sirve. La segunda es: nada me sobra. Y la tercera es: yo lo transformo. Todo me sirve, nada me sobra, yo lo transformo. Eso es tener una mentalidad emprendedora científica. ¿Sí? ¿Qué hay allí que yo puedo descubrir, que me pueda servir? ¿Qué hay en esta experiencia que yo puedo utilizar? Una mentalidad emprendedora desarrolla curiosidad, es decir, que te hagas preguntas: ¿qué posibilidades hay aquí? ¿Cómo puedo utilizar esto para mí? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? Qué importante estas preguntas en la actualidad de nuestro país, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Para ser emprendedor. Son muy interesantes. Que nos desarrollemos este tipo de mentalidad emprendedora según la PNL, que es una mentalidad, digamos, científica y una mentalidad curiosa, ¿sí? La PNL no existe solo el fracaso. No existe el fracaso. En realidad no existe para la PNL el fracaso. Solo resultados que pueden mejorarse. Solo experiencias que te dejan. La PNL nos invita a tener una actitud emprendedora de desear. Es decir, ¿cómo puedo lograr que esto sea mío? ¿Cómo puedo yo alcanzar este resultado? Esos son herramientas muy poderosas. Fíjate, gracias Maura, gracias por tu opinión. Carmen nos comparte su mantra, dice: yo creo, yo puedo y soy capaz. Excelente, Carmen, porque esas son creencias potenciadoras, creencias facilitadoras que te van a ayudar muchísimo en tus emprendimientos, y ten seguro que si sigues así,
vas a ser, si ya no lo eres, una emprendedora muy exitosa. Entonces, tener perseverancia, tener actitud de desear es muy importante para la PNL, ¿sí? ¿Y qué necesitas? Muchas veces como emprendedores tenemos problemas, tenemos angustias, preocupaciones. A ver, Susana nos comparte su mente. Susana, fíjate que tiene que ver con seriedad y congruencia según la PNL. Eres congruente, seria y auténtica según la PNL. Excelente mantra. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitas para salir de un laberinto? Muchas veces nos sentimos ante nuestras angustias, nuestros problemas, inclusive nuestros fracasos, nos sentimos como en un laberinto sin salida, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo para salir de un laberinto? Esta mentalidad emprendedora que debemos practicar. ¿Por qué estoy allí? Porque entonces aquí es donde se separan las víctimas de las personas que no son víctimas. Yo escucho todos los días a personas decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasó a mí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y no se enfocan en el resultado, en el estado deseado, que es lo que te invita a ti la programación neurolingüística, ¿sí? Enfocarte en cómo salir y no por qué estás allí. Enfocarte en la solución. Encontrar referencias confiables que te permitan salir de ese enrollo, de ese problema, de ese estado actual que quieres salir, ¿sí? Enrique dice, ¿cómo hacer cuando estás con un grupo totalmente negativo? ¿Sí? ¿Para qué ayudar a los demás y a ti mismo a cambiar a la gente? Sí, bueno, fíjate, Enrique, la resiliencia trata de eso justamente, ¿sí? De encontrar allí quizás una luz, una esperanza de positivismo, y en eso se basa también en la psicología de lo positivo, ¿sí? Y obviamente la resiliencia de encontrar algo positivo para trabajar, ¿sí? Por muy negativa que sea un grupo, por muy negativa que sea una persona, siempre lo podemos ayudar en algo. Y siempre podemos ayudarlo a cambiar y a ver otras perspectivas. Sé que a veces no es fácil, pero recuerda, la PNL nos invita a ser perseverantes, a ser perseverantes, ¿sí? Bueno, y ya para finalizar, y me disculpan el tiempo que me tomé, que me pasé muchísimo el tiempo, pero la interacción estuvo muy sabrosa, muy rica, y les agradezco de verdad sus comentarios, su interacción. Quiero finalizar con el emprendimiento, y se llama La Piedra. Fíjense, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David con una piedra mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, queridos amigos, en todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra. ¿Saben qué? ¿En dónde estuvo la diferencia? En usted. Estuvo en mí, estuvo en ti, es decir, en la persona. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento, ¿sí? Gracias, Dulce. Espero que seas una emprendedora exitosa y espero que nos sigamos viendo. Ya para finalizar, pues le pongo mis redes sociales, los invito, yo hace poco inclusive escribí todos estos conceptos en mi blog, que es www.carlosvillalobos.net, ¿sí? En Facebook, Instagram y Pinterest me van a encontrar como @soycarlosvillalobos, en Twitter como @yocarlosdigital, mi correo electrónico contacto @carlosvillalobos.net, y en mi LinkedIn, si quieren conocerme un poquito mejor de la red profesional LinkedIn, Carlos Villalobos Rodríguez, ¿sí? Recuerden que somos un grupo de personas, ¿sí? Todo nuestro país que tanto le hace falta, pero también en cualquier país del mundo. Entren en la página Quiero mi negocio ya, allí van a encontrar, bueno, a nuestros queridos fundadores y obviamente líderes de la página, como son Norman y Yuraima. Ahí van a ver los webinars que se han dado, ahí van a ver personas emprendedoras que quieren ayudarlos
allí ven varios de ellos, varios de los cursos que ya están grabados. Los invito a entrar en exactamente, esos son mis padrinos también. Gracias, Enrique, qué bueno que pudiste. Déjenme parar la grabación, porque si no esto se va a hacer. Ajá. Ok, ya paré la grabación.